Esta lección forma parte del curso de Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video. Tinker es una línea de comando que nos permite a nosotros interactuar de manera muy fácil y muy rápida con todas las funcionalidades o con la mayoría de las funcionalidades que tenemos en el framework Laravel. ¿A qué me refiero con eso? A que si yo en un controlador yo tengo un código que guarda un usuario, que guarda un registro en la base de datos, ese código que se encarga de guardar el registro en la base de datos lo puedo hacer en la consola de Tinker. Igualmente podemos interactuar con cualquier función que hayamos programado. Por ejemplo, con un factory podemos interactuar con alguna clase que hayamos usado dentro de nuestro código, como por ejemplo el FASA para el envío del email o también Carbon, que sirve para gestionar lo que son las fechas, entre otras cosas. En resumen, todo lo que tú puedes codificar dentro del framework del Laravel, puedes utilizarlo dentro de la consola de Tinker con el fin de probar simplemente funcionalidades de tu aplicación. Un ejemplo de ello es que si tú estás desarrollando y de repente necesitas de manera rápida tener unos registros en tu base de datos, con Tinker lo puedes hacer sin necesidad de ir a crear el seeder, configurarlo para luego correrlo. Podemos saltarnos todo ese paso y simplemente con la consola de Tinker lo podemos hacer muchísimo más rápido esa acción. En sí podemos probar cualquier funcionalidad de nuestra aplicación, algún código, algún método a través de Tinker. En sí es simplemente ejecutar código, ¿sí? del mismo framework, código PHP, entre otras cosas. Entonces, para ver la consola, fíjate que puedo hacer primeramente PHP Artisan. Si le doy Enter, obviamente aparece el listado. Y acá arriba, podemos ver una opción que se llama Tinker, como puedes observar aquí. Entonces, esa es la que nosotros vamos a ejecutar. Para abrir esa consola de Tinker, PHP Artisan Tinker, le damos Enter y fíjate que automáticamente me ingresa allí en la consola. Y la diferencia son estos símbolos que tenemos aquí adelante. Como ya te dije, aquí podemos ejecutar código PHP, código del mismo framework. Y lo bueno de esto es que vamos a tener el resultado de una vez. Nos los va a mostrar. Vamos a empezar a crear, por ejemplo, un array. Vamos a crear un array aquí. Y obviamente con punto y coma al final. Y vamos a colocarle simplemente números. Voy a colocarle números y este. Si le doy Enter, fíjate cómo me aparece el resultado acá, lo que contiene ese array. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, echo y le doy aquí array y quiero el index número 1, debería aparecer el número 7, ¿correcto? Entonces le damos Enter y efectivamente me aparece el número 7, como puedes observar acá. También podremos realizar alguna operación, por ejemplo, tengo este array y lo voy a sumar con 2, por ejemplo. Y en este caso debería salir el número 9. Si le doy Enter, fíjate que me aparece el número 9. Está agarrando el 7 que está dentro del array y le está sumando 2, ¿correcto? Entonces podemos aplicar código PHP. También podemos utilizar alguna clase, ¿sí? que tenga el framework. Por ejemplo, Carbon, que es para gestionar lo que son las fechas. Esa librería Carbon. Entonces yo voy a colocar aquí. Vamos a colocar Carbon. Vamos a crear un nuevo objeto de Carbon, que lo creamos de esta manera. Punto y coma. Aquí me faltó la N. Y le damos Enter. Y fíjate que me ha creado el objeto y me muestra el resultado. Ahora, si yo quiero obtener la fecha actual, por poner un ejemplo, vamos a colocarle Today. Y coloco aquí la variable Carbon, este objeto, y llamo a Now, para que me guarde allí la fecha actual, la fecha de hoy. Le doy Enter y fíjate que me aparece el resultado. Ahora si yo imprimo con echo esa variable today y le doy Enter, como ves también podemos interactuar con los que son clases. En este caso también voy a limpiar primero la pantalla con Clear. Perfecto. Y voy a crear un usuario. Coloco user, le doy igual y acá voy a llamar al modelo user, que es el que trae por defecto Laravel, app user.
ahí es donde está guardado. Obviamente tengo que usar la palabra new, porque estoy creando una nueva instancia de ese objeto. Entonces creo la nueva instancia, fíjate, y lo comienzo a rellenar. Primero user, busco primero name, el atributo name, y le agrego acá, por ejemplo, Federico, punto y coma. Luego de eso voy a rellenar ahora su email. Vamos a colocar aquí fede@email.com, punto y coma, enter. Ahí tenemos el email. Y por último la password, que digamos que estos son los campos requeridos para poder guardarlo en la base de datos. Entonces aquí sería user y llamo el atributo password para pasarle un password y se lo voy a pasar con la clase hash para que la encripte, ¿ok? Hash, 4 puntos, make, y le paso la password aquí. Entonces aquí voy a pasarle secret 123. Le doy enter y fíjate que me arroja el resultado de la password mostrándomela encriptada de una vez. Entonces, luego de esto, como si estuviésemos usando Eloquent, entonces user, save, para guardar esos datos que estoy ingresando, que estoy rellenando, y le doy enter. Y fíjate que me arroja un true. Eso quiere decir que me lo guardó de manera correcta. Entonces, si nosotros verificamos un momento acá en la base de datos, debería aparecer allí. En este caso, recuerda que todavía estamos usando esta base de datos testing. Entonces me voy a users, me voy a data y fíjate que aparece acá Federico y toda la data correspondiente. Ahora volvemos para acá. Otra de las cosas que te dije que podemos hacer es interactuar con los factory. Recuerda que en nuestro código tenemos un factory ya creado aquí en database, factories, que es referente a los usuarios, user factory. Entonces, si nosotros ejecutamos ese factory, podemos agregar tantos usuarios nosotros necesitemos, sin necesidad de ir a crear el seed, que no lo tenemos, aquí en este caso no lo tenemos. Nos vamos a ahorrar tiempo en ese aspecto. Si necesito tener rápidamente 15 usuarios, 10 usuarios en la base de datos para hacer algo en específico, entonces lo podemos hacer rápidamente con la consola de Tinker. Nos volvemos para acá, voy a limpiar de nuevo la pantalla esta y simplemente llamamos a ese factory con factory. Aquí vamos a colocar la clase que sería app user y luego como segundo parámetro pues la cantidad de usuarios que queremos. En este caso vamos a crear unos 15 por ejemplo y obviamente le tenemos que pasar el método create. Pasamos al método create y listo. Le damos enter y fíjate todo lo que aparece. Me aparece el resultado de los 10, de los 15, perdón, de los 15 usuarios que se acaban de crear. Aquí tenemos la información. Permíteme subir aquí. Aquí están los 15 con todos los datos correspondientes porque estamos usando ese factory que ya tiene creado Laravel por defecto. Entonces si vamos aquí a nuestra base de datos, a nuestro gestor de base de datos, vamos a poder ver los registros. Actualizamos acá y fíjate que aparte de Federico hay 15 registros más. En total 16. Como ves, es muy fácil utilizar esta consola de Tinker. No es nada del otro mundo, es simplemente ejecutar código, sea de PHP o sea código de nuestro proyecto. Y como observas aquí, pues la ventaja es que vemos el resultado de una vez. Aquí podemos seguir interactuando con lo que ya hicimos, por ejemplo, user. Ahí está el usuario que nosotros guardamos, que sería en este caso Federico, y entre otras cosas. Tinker va a ser una herramienta bastante útil y bastante interesante en este aspecto cuando estemos desarrollando pues nuestros proyectos independientemente del proyecto que se esté realizando en el momento. Por último, para salir de Tinker, cosa que se me pasaba por alto, es simplemente colocar quit, de salir y listo. Ya vuelves a la consola normal en este caso del Aragon o del sistema operativo donde tú te encuentres. Esta lección forma parte del curso del Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video.